Buenas noches, hermanos, bienvenidos al Club de Lectura. Qué bueno que ya están temprano acá para estudiar la Biblia juntos. Bueno, sé que la mayor parte de ustedes ya han leído lo que nos toca hoy, entonces sé que la mayor parte de ustedes también tienen un cuaderno donde están ahorita a punto de revisar las respuestas que ustedes tienen de la guía de hoy. Y también sé de que todos, a pesar de que no tengamos las respuestas o no tengamos un papel y lápiz, sé que todos tenemos el deseo de alabar a Dios hoy por medio de entregarle nuestro tiempo para que Él nos hable. Bueno, empecemos el club de lectura con la oración. Jesús, gracias porque nos permites tener este tiempo en el cual te lo podemos dedicar a ti y solamente a ti. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a estar en el segundo libro de Reyes, capítulo 19 hasta el capítulo 21. Recuerden que la modalidad de este estudio no es a profundidad sobre el texto, sino que es de forma superficial a través de las preguntas que nosotros hacemos en la guía del club de lectura. Ahora, ustedes y yo personalmente estamos llamados a hacer un estudio profundo como individuos. En este club de lectura, en media hora, no podemos atender 3 capítulos de la inmensidad que hoy nos tocan. Por eso solo vamos a responder las preguntas y aplicar ciertas cosas. Ahora, individualmente sí deberíamos de tener un estudio profundo sobre estos 3 capítulos. Es que hoy vamos a ver un poco sobre cómo casi finalizó la historia de Ezequías y cómo finalizó ya con su muerte. Porque vamos a recordar que Ezequías tuvo 15 años más de lo que realmente debió de haber obtenido. Vamos a ir entonces a la pregunta número 1, que dice de la siguiente forma: ¿qué hizo Ezequías cada vez que se enfrentó a los problemas de la vida? Ezequías fue el rey de Judá y fue uno de los mejores reyes de Judá. En realidad la Biblia dice que fue un hombre íntegro. Pero una de las cosas que más recalca la Biblia sobre su vida es que cada vez que él tenía problemas, iba donde Jehová. Iba y lloraba delante de su Dios. Derramaba su corazón y le suplicaba a Dios que por favor le ayudara. A diferencia de otros reyes, como el rey de Samaria que vimos ayer en la lectura de ayer, cómo fue que cayó Samaria, cómo fue que cayó el reino del norte. A diferencia de él que fue a Egipto en búsqueda de ayuda. Y así fue como murieron todos los habitantes del reino del norte. Ezequías iba a Jehová. Él derramaba su corazón yendo al templo, una y otra vez. Vemos a Ezequías haciendo lo mismo. La pregunta 2 dice de la siguiente forma: ¿qué habría sucedido en cada ciudad a la que Israel debió sacar de la tierra prometida si hubiera sido reyes como Ezequías? Y da como ejemplo el capítulo 19, verso 35 del segundo libro de Reyes. Y ahorita se los voy a leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 35 es el que voy a leer ahorita. Dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Déjenme explicarles un poco sobre esta pregunta. Dios, cuando les mandó a poseer la tierra prometida, les llamó a conquistar a cada una de las ciudades que ya estaban habitando ahí. Esa tierra es conocida como la media luna fértil. Si ustedes hacen un mapa, si ustedes buscan en un mapa la tierra prometida y un poco más al norte algunas tierras fértiles,
ustedes se van a encontrar que el mapa traza algo que se llama la media luna fértil. Si ustedes nunca habían escuchado eso, les animo ahorita a poner en cualquier buscador y aprender sobre esa imagen o lo que era la media luna fértil. Todo ese pedazo de tierra era abundante en las cosechas, o sea, era muy, como dice la palabra, el nombre, fértil. Todos querían habitar ahí. Pero Dios había apartado esa ciudad para su pueblo. No significa que los otros habitantes no iban a recibir oportunidad. Por supuesto que recibieron tantas oportunidades. Un ejemplo de ello es Sodoma y Gomorra, que los habitantes, viendo la depravación en la que vivían, y los demás pueblos viendo lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra, lejos de ver eso como una medida preventiva y decir, no, si sigo en mi pecado me va a suceder lo mismo que a Sodoma y Gomorra, más se alejaron de Dios. Entonces todas esas naciones cananeas tuvieron oportunidades dadas por Dios para convertirse, pero no lo hicieron. Dios manda al pueblo de Israel y les dice, saquen a esas ciudades o elimínenlas. Dos opciones. Les voy a dar el ejemplo con Jericó. Jericó entró en miedo. Todos ahí tenían miedo porque sabían que los israelitas iban a conquistar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Una mujer llamada Rahab decidió hacer un pacto con los israelitas. ¿Qué fue lo que sucedió con aquel pueblo que engañó a Josué diciendo que venían desde lejos? Entendían lo que iba a ser Israel, entonces se convertían, hacían alianzas con ellos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Israel hubiera sido firme y obediente al mandato de Dios? Ellos hubieran sido luz a las naciones. Ellos hubieran poseído la tierra o hubieran sido luz para todos. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que las otras naciones vieron y dijeron, hey, no tenemos por qué hacer guerra contra Israel, no tenemos por qué desafiar al Dios de Israel. ¿Qué tal si simplemente les mandamos nuestras mujeres, a las más hermosas de todas ellas, y que dominen a los hombres como lo hicieron con Sansón? ¿Qué tal si enviamos a nuestros príncipes a que enamoren a las mujeres? ¿Qué tal si nos mezclamos? Y eso hicieron. Y así fue como el pueblo de Dios desobedeció. Si tan solo el pueblo de Dios hubiera obedecido, hubieran visto la mano de Jehová librando cada una de las batallas, como las libró el ángel de Jehová esa noche, matando 185,000 soldados asirios, porque Ezequías fue a llorarle a Jehová. Escúchenme. El rey Ezequías fue a llorarle a Jehová al templo con las cartas y las amenazas del rey asirio. Y al siguiente día Dios le dice, no te preocupes, Ezequías, yo voy a ganar esta pelea por ti. 185,000 soldados asesinados en una noche. La fidelidad de Dios, si tan siquiera los israelitas hubieran obedecido. La pregunta número 3 dice de esta forma: Dios concedió más años a Ezequías porque éste recordó su integridad. Le voy a recordar lo que sucedió. Dios mandó a Isaías a decirle a Ezequías, el rey, que ordenara su casa, porque pronto iba a morir. Cuando Ezequías escuchó eso, dice la Biblia que se dio la vuelta contra la pared y empezó a llorar otra vez. Y dijo, ¿por qué me ha hecho esto Dios? ¿Acaso se ha olvidado de que yo he caminado junto a Él, que yo me he mantenido siendo un siervo fiel, no como mis padres? Entonces Isaías en ese momento escuchó la voz de Dios. Dios le habló a Isaías y le dijo, Isaías, decile a Ezequías que le voy a dar 15 años más. Él ha sido fiel, así que le voy a dar 15 años más. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta escena? ¿Qué nos tiene que enseñar esto?
Cualquiera diría, parece como que si Dios planeó esto para enseñarle algo a Ezequías. La lección era humildad. Dios sabía que Ezequías, de tanta prosperidad, necesitaba una lección de humildad. Necesitaba recordar que cada minuto que él estaba respirando, cada segundo que él estaba sentado en el trono, era por pura gracia y misericordia de Dios. La lección era humildad. Y no solo vino acompañada de una prueba, sino que también de un milagro portentoso. Veamos cómo dice. Es posible, el verso 20:11 dice la pregunta 4, y el verso 20:11 dice así: entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra sobre los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Escuchen esto. En el tiempo antiguo, ellos no usaban relojes como nosotros los tenemos. Obviamente digitales, estaban muy lejos de tenerlos. Peor, análogos. Ellos utilizaban relojes solares. Lo que se hacía es que se utilizaba un tipo de cuña en forma de flecha y se ponía en el suelo. O se ponía en espacios grandes, pero siempre en el suelo. Se ponía en una dirección en específica. Y ellos ya habían aprendido que dependiendo de cómo el sol iluminara y hacía que la sombra se moviera en ciertas direcciones. Recordemos que donde hay luz también, y hay un cuerpo, va a haber sombra. Entonces cualquier cuerpo que es iluminado por cualquier luz va a producir una sombra. De esa forma, conociendo dónde estaba la sombra, ellos empezaron a saber la hora. Entonces lo que sucedió fue que la sombra, lejos de moverse más rápido hacia adelante, se movió hacia atrás. Entonces es como que si el sol, lejos de rotar hacia el lado que siempre rota, rotara hacia atrás. En realidad a esto le conocen como la hora perdida. Hay 23 horas perdidas en el calendario de la NASA, en el calendario de los cálculos que la NASA hizo, y hay 23 horas perdidas. Y encontraron que esas 23 horas perdidas están en la historia de Josué cuando le pidió a Dios que el día se alargara. Pero eran 23 horas. ¿Dónde está esa otra hora? Está en estos 10 grados que Dios le dio a Ezequías como prueba de su sanidad. ¿Cómo es esto posible? Si el sol cambiara su rotación, si la si el planeta Tierra dejara de girar sobre su eje, porque esa es otra de las cosas que podría pasar, ¿verdad? Que el sol dejara de rotar y también la Tierra dejara de rotar sobre su propio eje. Entonces, otra vez, yo se los dije cuando estudiamos Josué, entraríamos en una caída por los distintos tipos de gravedad increíbles. Hay algunos profesionales científicos que osadamente han tratado de decir de que un meteorito pasó e hizo que se sintiera como que si el sol había rotado hacia atrás o si que la Tierra había rotado hacia el otro lado. Hermanos, solo hay una explicación. Los milagros no tienen lógica. Si los milagros tuvieran lógica, no fueran milagros. Y si los milagros tuvieran lógica y pudieran explicarse, no los haría Dios. Dios estaba manifestando su poder a Ezequías diciendo: si yo puedo hacer que el tiempo retroceda, que el planeta deje de rotar sobre su eje o que el sol rote hacia el otro lado, yo también puedo proveerte de la vida necesaria que tú me estás pidiendo. Entonces, Ezequías, yo soy tu proveedor. Esa fue la gran lección que Dios le quiso dar ese día a Ezequías. ¿Pero por qué? Ezequías lo hemos visto llorando una y otra vez. Porque iba a venir
una tentación difícil que Ezequías iba a tener que enfrentar. Veamos cuál es esta. Dice la pregunta número 5. ¿Por qué Ezequías mostró sus tesoros? Uno de los reyes de otras ciudades, no es importante que mencionemos el nombre, llegó a visitar a Ezequías. Y Ezequías, recordemos, son enemigos estos reyes. Y Ezequías dijo, mira, déjame enseñarte todos los tesoros de mi casa y del templo. Así que lo llevó a un recorrido hacia todos sus tesoros, todas sus riquezas. Y Isaías va y le pregunta a Ezequías, ¿cuánto le enseñaste a este tipo? Y Ezequías le dice, bueno, no hay cosa en este reino que él no haya visto. Ezequías. Es como que si el presidente de El Salvador invitara a un presidente que esté en enemistad nuestra y le diga, mira, te voy a llevar a que veas los tesoros del Salvador, las arcas del Estado. Voy a decirte cuáles son todos nuestros planes del servicio secreto. Voy a decirte qué estamos planeando hacer con el dinero aquí y allá. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso Ezequías? Bueno, hay una simple respuesta del por qué Ezequías hizo eso. Por orgullo. Está este otro rey. Entonces, al otro rey visitarlo, quiere mostrarle su riqueza, su poder. Quiere sentirse mejor que el otro rey. Y por eso Dios le dice a Ezequías, van a haber grandes consecuencias. Dios le había dado una gran lección de humildad. No tenés poder ni siquiera sobre tu propio tiempo en la tierra. ¿Cómo vas a ir a mostrarle a otro tus riquezas? Son de Dios, no son tuyas, Ezequías. Lastimosamente, Ezequías cometió ese error. La reacción de Ezequías en el versículo 20 del capítulo 20 dice de la siguiente forma. Es en el verso 19. Habrá al menos paz y seguridad en mis días, después de escuchar el castigo que iba a venir sobre su pueblo. Esta es una reacción bastante cobarde, porque está diciendo, bueno, cometí un error, pero al menos mientras yo viva no habrá problema. ¿Saben por qué es bastante cobarde? Porque dice, no me importa lo que mis hijos pasen, yo solo quiero paz. Eso es lo que él dijo. En el capítulo 21 conocimos al hijo de Ezequías llamado Manasés, y la pregunta número 7 es, ¿cómo pudo el hijo de Ezequías retroceder tanto? Vemos que el hijo de Ezequías, Manasés, lejos de ser un hombre piadoso y un hombre que amara a Dios, se convirtió en un idólatra tremendo. Él cometió todos los errores que se podían cometer, todos los errores que todos los reyes de Judá no habían cometido, este los cometió. Incluso quemó a su hijo, a un recién nacido, lo entregó como sacrificio a uno de sus ídolos. La pregunta es, ¿cómo teniendo un padre tan bueno, terminó siendo alguien tan malo? Ustedes me hacen esa pregunta. Yo les quiero hacer esta otra. ¿Saben cómo termina el capítulo 21? Termina contándonos sobre Josías, hijo de un padre malo llamado Amón. ¿Cómo es posible que Josías, con 7 años, fue un rey tan bueno después de haber tenido un padre tan malo como Amón? ¿Cómo es posible que hay padres malos e hijos buenos? ¿Cómo es posible que hay padres buenos con hijos malos? Hermanos, no hay una explicación lógica a través de esto. De que porque ustedes sean buenos padres van a tener buenos hijos.
Tampoco hay una explicación lógica de que porque ustedes sean malos padres van a tener malos hijos. Yo mismo conozco malos padres que tienen buenos hijos que son ejemplo en todo lo que aquí respecta. Se sientan en las sillas de Icon y sirven teniendo padres que nunca se han sentado y no se sentarán en la iglesia. ¿Cómo puede ser eso posible? Conozco a padres que se acaban de sentar aquí en el culto de las 6:30 en el jueves. Conozco a padres que se sentaron acá, pero sus hijos jamás se van a sentar. Y las veces que se han venido a sentar, lo han hecho de una forma miserable. ¿Por qué? La decisión es personal. Sus hijos, cuando crecen, tienen la decisión personal de seguir a Cristo o no seguirlo. Nuestro trabajo, vuestro trabajo como padres, es orar por ellos hasta el último día que ustedes respiren. Que no pase una noche sin que ustedes oren por sus hijos, sin importar qué tan malos sean. Que no pase una noche sin que ellos se sientan amados por ustedes. Y de la misma forma, hijos, que no pase una noche sin que ustedes oren sin sus padres. Porque así como el padre no tiene culpa sobre el mal hijo, tampoco el hijo tiene culpa sobre el mal padre. Cada cual toma sus decisiones. Es necesario que nos pasemos a la lectura del libro de hoy, de Viviendo por encima de la mediocridad, de Charles Swindoll. Y es que él habló sobre un tema. Él nos dice: yo sé que ustedes quieren ser seres humanos que inspiren a otros. Entonces la pregunta 1 básicamente se trata de eso. ¿A quiénes conmueven los mediocres y por qué eso es grave para la vida del discípulo? Los mediocres no conmueven absolutamente a nadie. Ahora, el libro obviamente fue escrito originalmente en inglés y la palabra que se ocupa en inglés para decir conmover e inspirar es la misma. Entonces lo que el libro realmente dice es inspirar. Quienes inspiran a otros, los cobardes, no inspiran a nadie. Solo aquellas personas con visión. Y el escritor da 4 cosas que se necesitan para inspirar a otros y ser una inspiración para otros. Una de ellas es la visión, pero la última es la que más nos atañe, porque es algo que en El Salvador o en las iglesias del Salvador no se escucha tanto, y es la responsabilidad. Y yo sé que ustedes me van a decir: sí, yo soy muy responsable. No es la responsabilidad a la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, sino que es otro tipo de responsabilidad a la que Él nos está llamando. Y es la responsabilidad de darle y rendirle cuentas a alguien más. De que alguien me mantenga responsable. De yo tener un compañero de responsabilidad que venga y me pregunte: ¿cómo vas? ¿Cómo vas con este pecado? Entonces, el escritor dice: ustedes deben de pensar en aquellos amigos espirituales, líderes espirituales o pastores espirituales que estén cerca de ustedes. Y deben de ir hacia esa persona y decirles: necesito ser 4 cosas contigo. Necesito ser vulnerable, necesito ser dócil, necesito ser disponible, necesito ser sincero. Porque hay pecados en mi vida que necesito compartir con alguien para que me ayude a mantenerme responsable y entregarle cuentas de lo que yo hago. Es un amigo íntimo que no va a ser leña del árbol caído. Es un líder espiritual que, lejos de hacerle sentir mal por su pecado, le va a ayudar a la restauración y va a orar con usted. Es ese íntimo que usted va a buscar cada vez que necesite ayuda. Ahora, ese amigo íntimo tienen que tener cuidado de que no vaya a ser alguien que haga todo un rumor sobre la vida que ustedes están pasando.
Pero sobre todo deben de tener cuidado de realmente escoger a una persona en su vida para ejercer eso. Y les voy a dar un ejemplo. Dice Charles Spurgeon: no busquen a este tipo de personas, no busquen a este tipo de personas que parecen un tribunal legalista, donde las víctimas son despedazadas sin que importen sus sentimientos. De esos ya hay suficientes. Ese salvajismo no ayuda a nadie, no edifica ni estimula a nadie a superarse. Debido a que muchos temen que tener que darle cuenta a alguien se preste solo para la crítica, resienten la sola mención de la palabra, de intimar con alguien sus secretos. Me doy cuenta de que es posible recortarle las alas a alguien tan severamente que no pueda volar nunca más. Pero eso está lejos de mi pensamiento cuando escribo sobre la responsabilidad. Entonces, el punto es, hermanos, busquen a alguien que no sea como este tipo de personas que Charles Spurgeon está diciendo acá. Busquen a alguien que sea un amigo amoroso, un amigo espiritual, que cuando ustedes puedan confesar sus pecados, no para perdón, sino para responsabilidad, ellos puedan guardar su secreto y, lejos de ser un tribunal legalista, sean personas de restauración, que entienden el ministerio de la reconciliación. Por último, él dice, y le voy a leer este párrafo, del peligro de no tener a alguien en nuestra vida. Dice: en nuestra sociedad, en la que la privacidad es una recompensa del ascenso, y una vida virtualmente secreta de la mayoría de líderes, o sea, dice, aquellos que están más altos creen que no le tienen que rendir cuentas a nadie. La falta de responsabilidad se considera normal. Esto se da a pesar de que la irresponsabilidad es tanto imprudente, antibíblica y peligrosa. Mi esperanza es despertar aún más entre los del tipo de águila esta apreciación, que demasiada independencia puede ser peligrosa para nuestra salud, así como perjudicial para la organización o el ministerio que representamos. O sea, el que ustedes y yo no tengamos a alguien en nuestra vida que nos diga cuando hacemos algo mal, estamos haciéndoles un daño a la organización o al ministerio al que representamos. Por lo tanto, con toda sinceridad le ruego que siga leyendo hasta el final. Debemos de escarbar en nuestros corazones si realmente nosotros tenemos a alguien así en nuestra vida. Y no les estoy hablando de sus amigos que le guardan los secretos para que sigan pecando. No les estoy hablando de personas que les da miedo decirles las verdades a ustedes. Les estoy hablando de personas espirituales que le llamen malo a lo malo y bueno a lo bueno. Les estoy hablando de personas que no tengan miedo de decirles: sí, te equivocaste. Pero tampoco tengan miedo de mostrar amor y restauración. Si usted me dice que no tiene a nadie así, porque no hay nadie capacitado ni nadie de fiar, es un peligro para su familia. Definitivamente es un peligro para su familia y está viviendo de una forma antibíblica, inmoral y peligrosa. Hermanos, es nuestra oración de que esta iglesia sea responsable, de que rindamos cuentas unos con otros y tengamos ese tipo de personas en nuestras vidas. No sea que le hagamos daño a otras personas. Fue una bendición que estuvieran con nosotros hoy. Los esperamos mañana, viernes, a la misma hora, en la misma página de Facebook. Que el Señor los bendiga.